recordar, es fácil recordar lo que sucedió, cómo nos enteramos, cómo toda la ciudad vivió esta tragedia. En épocas tan difíciles como esta, recordar la empatía que sintió Cúcuta, porque todos, yo creo que era una ciudad de 500.000 habitantes, y los 143 pasajeros significaron para nosotros algo, un familiar, un amigo. Voy a interrumpir un momento porque nos acompaña una de las figuras más importantes de la cultura cucuteña, a quien le debemos además el honor y el placer de tener esto cada año, que es don Julio García Herreros. Todo el mundo lo conoce, es el anfitrión, pero Julio es una persona muy modesta, y yo no sabía, pero también por falta de cultura general, que era un gran periodista, y es un gran periodista. Julio fue la persona, el periodista que llegó al lugar de los hechos, y un relato que nos contó muy contundente y muy lleno de matices, y a pesar de y también lleno de críticas, como cómo se llevó a cabo la operación de rescate de los restos, pero con unos toques de color, a pesar de que hablar de color en un escenario dantesco como este sea un poco extraño, y ahí me voy a adelantar un poco la narración, pero a veces, así sea un cliché, la realidad supera a la ficción completamente. Uno de los pasajeros del avión era uno de los hermanos Gasca. Iba también la niña del hijo del dueño del circo, y ante la precariedad del rescate, los Gasca llevaron hasta el principio del Cerro del Espartillo a sus trabajadores. Entonces Julio cuenta, y además muchas personas que lo recuerdan cuentan, que los primeros que se adentraron al lugar de los hechos fueron los malabaristas del circo de los Gasca. Además que era gente que estaba muy preparada y tenía el estado físico para subir una ascensión tan complicada y en las condiciones que se presentó el hecho. Entonces, muchas gracias, Julio, por tu generosidad, y gracias por tu relato, que espero sepamos honrar en el documental que vamos a presentar. Yo creo que a finales de año, porque ya estamos, aquí nos acompañan además familiares de las víctimas, están los San Juan, están los Ronquillo, porque además el avión, el accidente, que se mueran 143 personas en una ciudad de 500.000 habitantes de esa manera fue choqueante. Hablé con alguien que no está acá, vive en Chía, Cundinamarca, es Consuelo de Gáfaro, su esposo era Daniel Gáfaro, y ella cuenta que dejó a su esposo en el aeropuerto. Ella trabajaba en Bancoquia, los que son mayores saben que es Bancoquia, que quedaba frente al Parque Santander. Entonces, imagínense ustedes el trayecto. Ella lo cuenta así, la memoria es tramposa, pero a veces la memoria es lo que queda de los sobrevivientes, de las víctimas, y hay que creerle a esa memoria. Entonces, lo que ella recuerda es que llegó a su trabajo. El vuelo tenía que salir como a las 11 de la mañana, es un vuelo, me llama también mucho la atención, fueron 143 pasajeros, pero la mitad eran de Cúcuta. Hay que recordar que el vuelo hizo Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, y de ahí iba a Cartagena. Era un jueves, era puente de San José. Tiene una particularidad también, que son los dos equipos de fútbol que iban, 2 o 3 Melo, son 2 o 3 equipos de fútbol que iban,
Además, esta es una tragedia aérea emblemática para el deporte, como pasó con la tragedia de la Alianza Lima un año antes, en el 87, como pasó en la tragedia de Superga en Italia, donde murió el Manchester United, pues el equipo del Manchester United se aniquiló en el año 57, y como pasó después en el 2016 con el equipo chapecoense de Brasil. El punto es que Consuelo de Gáfaro llegó a Bancoquia. En esa época habían ascensoristas, entonces se subió y el ascensorista tenía puesto el radio, y en el radio estaba Yamid Ahmad dando la noticia. Ella lo que pensó fue: se cayó un avión en el África, se cayó un avión en el Asia. Ella nunca pudo asociar, y además es un trayecto muy interesante narrativamente, porque fue del piso 1 al 10, donde ella se da cuenta, en ese trayecto pasó toda la vida de ella. ¿Cuánto puede demorar un ascensor de un piso 1 al 10? 20, 25 segundos. Cuando llegó al 10 se dio cuenta que nunca más iba a volver a ver a Daniel, a su esposo. Una persona en la plenitud de sus condiciones. Eloy Ronquillo era otro personaje muy interesante. Eloy era ecuatoriano. Sus familiares lo recuerdan como uno quisiera ser recordado siempre, como una persona que tocaba la guitarra, que sonreía y que le encantaba el deporte. Eloy fue el primer entrenador ecuatoriano que dirigió en un equipo del exterior. Trabajaba para Ecopetrol, dirigiendo el equipo de fútbol de Ecopetrol. Tipo de 58, 59 años, que sigue siendo muy recordado por los vecinos del Colsac. Además, porque ese barrio, para los que no sepan, era de los trabajadores de Colpet, y él trabajaba ahí. Es un barrio, además, lamentablemente, vivimos tiempos difíciles, donde los ingenieros son los que construyen las casas y no los arquitectos. Entonces perdemos muchas joyas arquitectónicas bellísimas, porque ese barrio es una copia de un barrio gringo de los años 40, 50, los que todavía hay algunas casas. Hoy vi, por ejemplo, la casa del obispo, que aunque eso es Colsac La Riviera, esa casa es emblemática porque así eran la mayoría de casas del Colsac. Eloy es muy recordado en el Colsac, la cancha del Colsac se llama Eloy Ronquillo, así no haya una placa, pero la cancha es la cancha Eloy Ronquillo. Y Eloy se fue como se fue León San Juan, el cual contamos aquí con la familia de ellos. Y yo me voy a ahorrar, por supuesto, los detalles que convierten esa tragedia en algo tan terrible. No vale la pena recordarlos, sino vamos a tratar de honrar a los familiares que desaparecieron. Los San Juan recuerdan mucho a su padre, un tipo que le gustaba el dulce, porque era hipoglicémico, que envidia, porque uno puede comer dulce sin culpa, debe comer dulce, eso me encantaría. La esposa de León dice que uno de las premoniciones que tenía era que tenía los pies fríos en las noches y que la mamá se preocupaba por eso. León San Juan viajó a Cartagena a despedir a su hijo que se iba en el buque Gloria. La tragedia para los San Juan pudo ser peor porque lo iba a acompañar la mamá, o sea, la esposa de León y la abuela del joven, pero una serie de circunstancias los terminaron salvando. Es muy choqueante ver y escuchar los relatos de las víctimas, de cómo uno puede procesar un tipo de noticia como esta. En el documental, de verdad, que lo recomiendo desde ya, pueden escuchar unos relatos tan contundentes como los de Julio. Yo creo que
uno no puede evitar decir esto. Acá también uno puede reflexionar sobre cosas, porque esto fue un error humano. No hemos podido contar con la caja negra. ¿Tú la escuchaste, Julio, alguna vez? Él leyó la transcripción. Lo que cuenta, tenemos, y de paso voy a agradecerle que nos acompaña el señor Carlos Melo, que fue el creador de esta idea, que vive obsesionado con lo del espartillo, como la gente mayor de 60 años, no mentira, Melo tiene como 50, pero la gente que tiene la edad mía, vivimos obsesionados con eso porque éramos niños. Fue un error humano que cambió la historia de la aviación en Colombia por las puertas de seguridad. El vuelo duró 3 minutos, salió, Melo, tú me puedes corregir en alguna imprecisión, salió una I-10, una I-13, pasó el accidente. Lo que se escucha en la caja negra es una conversación muy animada donde hay una persona ajena a la tripulación, que es un capitán, un piloto, que estaban hablando pues de la rumba, pero no hay certeza absoluta de que ellos estén enguayabados ni nada de eso, solamente estaban hablando de chisme, de cosas de camaradería, y le dan la responsabilidad del comando del avión a un pelado que tenía 300 millas náuticas, millas aéreas, pues como se cuenten. Y el piloto se desentiende. Yo aquí quiero saber también mucho, porque uno tiene las dudas como investigador, porque he escuchado 2 versiones. Una es que programan mal el viaje y no ponen, me imagino que eso tiene un piloto automático, no ponen directamente Cartagena, sino ponen Bogotá. Entonces se van por una ruta completamente desconocida. Hay una advertencia desde la torre de control de no salir a esa hora. El piloto toma la decisión, se precipita, y eso no sé qué variable pudo ser, pero el caso central fue el descuido. No sabemos, y esto puede ser pues a la hora de las preguntas que ustedes tengan que hacer después, no sabemos si hubo certeza de que ellos se dieron cuenta o no. Por ahí está la versión, pero Julio, tú leíste en la transcripción, de que sí se dan cuenta. Otros dicen que entran en una neblina. ¿Se dieron cuenta o no? O sea, la madriada es verdad, que se dicen, HP nos matamos. Ellos entran en una neblina y en la neblina está el espartillo. Hay una familia que es clave acá, que son los dueños del terreno, son los Estupiñán, ¿no? Los Estupiñán, yo creo que el periodismo es un ejercicio de recordar a partir de ejemplos, y lo que coinciden los testigos del accidente, porque hay testigos del accidente, es que sonó como cuando se cae y se rompe una alcancía llena de monedas, pero una alcancía gigante. Esa es la descripción que ellos dan del choque. Unos afirman que el piloto alcanzó a reaccionar y que el avión estaba en punta. Acá los muchachos ya fueron al lugar de los hechos. Esto va a terminar en un acto simbólico de poner una placa en ese lugar y de llevar a los familiares que nos quieran acompañar a ver los restos que hay todavía del avión, porque todavía hay restos. El espartillo además tiene una zona muy complicada, porque es una zona que va entre el Zulia y Sardinata, donde tiene condiciones no solamente geográficas muy difíciles, sino de conflicto. Ahí, eso es pasto del ELN. Entonces, otro de los relatos muy contundentes que tienen los testigos es que cuando llegan los primeros rescatistas ya todo estaba saqueado. O sea, o el ELN o campesinos, pero ya había poca
poca cosa que rescatar material, ya los habían saqueado. Hay denuncias muy fuertes de cómo los rescatistas saqueaban los cadáveres, llevándose lo que pudiera de valor y desechando el acto de rescatar un cuerpo. Hay denuncias muy graves contra Bianca por reparación, que esto fue un error de ellos, y las peleas de la familia fueron muy largas para reconocerles. He conocido familiares que no les interesa la reparación, no quieren hablar del tema, pero muchos sí recuerdan que fue un proceso bastante traumático. Fue traumático reconocer los cuerpos, pero yo quiero quedarme de este relato es con la capacidad que tuvo la ciudad para soportar un golpe tan grande. Es muy difícil, Cúcuta todos los años está cambiando y es muy impactante ver la cantidad de gente que hay ahora en Cúcuta por fenómenos como la migración, la crisis humanitaria que vive Venezuela y que ha golpeado directamente a Cúcuta, por donde han pasado en los últimos 10 años 5 millones de personas caminando. Es muy difícil lo que está pasando en el Catatumbo y me parece maravilloso además que este escenario sea para honrar a la gente de Catatumbo. 70.000 víctimas ha dejado la ofensiva del Frente 33 contra el ELN de enero hasta acá, de los cuales 38.000 desplazados han llegado a la ciudad, y si ustedes van al centro de Cúcuta se dan cuenta de que hay un problema de sobrepoblación muy grande. A veces, hoy estuve por ejemplo en la Sexta y parecía una calle de Bombay, la gente no cabe en las aceras y hace tránsito en la calle y se convierte en paisaje. Esa ciudad no era la que pasó, la que soportó un golpe como estos. En Bogotá se suben 70 personas, aquí se suben 70 personas. Hablamos con muchas víctimas también de Bogotá. Yo, por ejemplo, no recordaba que ese vuelo era una escala acá. Sí es cierto que una persona se bajó al bar del aeropuerto y el trago lo salvó. El trago no siempre es malo porque se quedó ahí en el bar. Hay mucha gente que le preocupa qué pasó con su familiar en el instante, si se dio cuenta, si no se dio cuenta. Pero yo tenía 10 años cuando sucedió y creo que si hubiera tenido 20, hubiera tenido la resolución que tuviste tú, Julio García Herreros, los buses salían de la Diagonal Santander y llegaban a la zona del inicio del ascenso. Entonces, periodistas como Julio agarraron un bus que estaba prácticamente vacío y llegaron hasta ese lugar, un lugar muy difícil de acceder, incluso en ese principio de ascenso. Las labores de rescate se tuvieron que posponer al otro día porque la gente empezó a llegar 4 o 5 de la tarde. Recuerden que fue 1:10 de la tarde el accidente, y de aquí que se haga público, que se haga noticia, fueron a las 3, ya la ciudad empezó a llorar literalmente y todo el mundo empezó a decir: se murió Eloy Ronquillo, se murió Jorge Arboleda, se murió León San Juan, porque todos los conocíamos. Se murió Daniel Gáfaro. Yo estudiaba con el hijo de Daniel en el Calazán y recuerdo que el padre Seferino no hizo ningún comentario al respecto. Me impactó volver a ver a Consuelo de Gáfaro y recordar que Daniel era el hijo de Daniel Gáfaro, porque en el colegio prefirieron no nombrar eso. Es algo discutible, pues, pero la gente lo lloró mucho. Y yo creo que todos, aunque decir que todos fuimos víctimas es quitarles también a las víctimas el dolor que ellas solamente pueden sentir, pero la ciudad lo vivió. La tragedia cambió a la ciudad y cambió las reglas de la aeronáutica, y pues esperamos de todo corazón poder hacerles un homenaje a ustedes, los que nos están acompañando, a los testigos, y hacerle un homenaje a una ciudad
tan golpeada constantemente como es esta, que afortunadamente tiene estos lugares de resistencia a no morirse, como es la Feria del Libro de Cúcuta. Así que si tienen alguna pregunta que hacer, alguna intervención, si hay algún familiar que quiera decir unas palabras, con mucho gusto pues serán escuchados. Yo creo que en circunstancias como esta salen a flote las mejores cosas de los seres humanos. Por eso los relatos de cada uno de ustedes, que los he escuchado con detenimiento y que son más de 10 horas de grabación, son tan impactantes, no por los detalles escabrosos que pueda tener un resultado tan tenaz como es el accidente de un avión, sino por los detalles de cómo recuerdan a estos familiares. Así que muchísimas gracias. Me gustaría, si alguien quiere subir, contar algo, bienvenidos. Aquí veo también nietos de las víctimas. No sabía, por ejemplo, que en el lugar hay una capilla. La construyó, ¿quién la construyó, Melo? Ok, hay una capilla en ese lugar. El radio del desastre fue más o menos de 1 kilómetro de diámetro. La cola quedó para la parte de atrás del cerro. Un cerro que además sigue siendo tan misterioso y tan majestuoso y monstruoso como es el Espartillo, tan imponente como el Cerro de Tasajero, pero con esta connotación. En el avión había un obispo, Horacio Olave, el obispo de Tibú. Es que viajar en el año 88 además era un lujo, el low cost no existía. Entonces fue una tragedia que golpeó directamente también a una parte de esos 500.000 habitantes. Un 10%, un 8% de esos 500.000 eran los que podían viajar en avión, y entre esos se conocían todos. Entonces fue una cosa muy, muy tremenda. Me gustaría, si hay una ronda, si hay preguntas, si alguien quiere intervenir, bienvenidos. Julio, a mí me gustaría mucho escucharte. Ok, perfecto. Escuchamos a Julio y vas tú. Ok, Diego. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Solo quiero contarles un pequeño tramo de esta historia que fue mi vinculación con el tema. Yo para entonces estaba en el año 88, recién llegaba a Cúcuta, había estudiado periodismo en la Universidad Externa de Colombia y había llegado a Cúcuta en el año 87 y trabajaba para un periódico que ya no existe, pero que dejó una huella por lo menos en mi corazón y en el de muchos cucuteños, como quiera, que tenía una promesa tan ideal como ingenua, que era un diario independiente para una región bien informada, el Diario del Comercio, que pretendía brindar información con análisis y con contexto, y además que no lo promocionaba el periódico con la página judicial, sino con deportes en la contraportada. Entonces era el sueño de hacer periodismo independiente, el sueño de hacer un periodismo responsable y el sueño de hacer un periodismo que sirviera a la comunidad. Y así teníamos también una unidad investigativa y en su momento produjimos investigaciones sobre lo que desde ya y ahora pues en mayor escala existe en nuestros gobiernos, que es la corrupción pública tan mentada en todos los tiempos. Entonces yo era el redactor de la sección regional del periódico y
mi jefe, quien hoy es mi esposa, María Clara Peñaranda, era la jefe de redacción. Entonces ella me llamó y me dijo que acaba de ocurrir un accidente, que me fuera para el cerro. Y yo, sin pensar ni preguntar nada, cogí un morral y busqué la forma de llegar al cerro. Tenía una moto, pero en el camino ella me comuniqué con ella y me dijo que en el estadio estaban parqueando buses para ir al cerro. Entonces me monté en un bus de ellos y me fui, y el bus iba desocupado, era un bus de la Defensa Civil, iban 3 personas en el bus. Y llegamos hasta el sitio del Zulia, más adelante del Zulia, y luego se mete a la izquierda y entra por un camino sinuoso, y llegamos hasta, como siempre ocurre en este tipo de vainas, el bus grandísimo y otro carro grandísimo que venía en sentido contrario, y hasta ahí llegó el paseo, y de ahí nos tocó empezar a caminar. Y llegamos hasta la casa de la hacienda, como a las 4:30 de la tarde, y había poca gente realmente, pero ya se estaba oscureciendo y nos recomendaban subir al cerro. Entonces ahí nos acomodamos esperando, y empezó a llegar gente. Como dice Iván, es una zona de guerrilla, del ELN toda la vida, y detrás de eso llegó contraguerrillas del ejército, de la policía y todo el mundo. Y como a las 9 de la noche llegaron los familiares del circo Fuentes Gasca, porque ahí iba en el avión la esposa del dueño y la hija del dueño. Entonces, ellos que iban a subir inmediatamente, que ellos estaban preparados, pero con el tema de la guerrilla y con el tema de los peligros de la noche, se esperaron hasta la madrugada. Estuvimos toda la noche ahí, unas 100 personas, creo yo, en ese sitio, y en las primeras luces del día, los del circo, como dicen aquí coloquialmente, picaron en punta, y detrás de ellos todo el mundo. Ya para esa hora había llegado un investigador de Avianca que habían traído en la noche, que venía a conocer las causas del accidente, y yo coincidencialmente vi al tipo y me le pegué al tipo todo el tiempo. Mientras la gente subía por el camino, este tipo iba tirando línea recta por la montaña sin camino, y yo me fui detrás del tipo. El tipo no me llevaba ni me hablaba, sencillamente yo me le pegué al tipo, y eso fue sorprendente, porque pues llegamos a donde la gente no había llegado, porque evidentemente desde la noche, desde el momento del accidente, los campesinos de la zona saquearon o se sirvieron de los elementos que habían quedado allí. Y como el tipo estaba investigando, yo le iba preguntando ya en el camino, y fui detrás del tipo, y fue así como tuve la oportunidad de rescatar los ornamentos de Monseñor Olave, Horacio Olave, que estaba recientemente operando desde Tibú. Él no llevaba mucho tiempo, estaba saliendo a viajar, pero llevaba muy poco tiempo recién ejerciendo ese obispado. En todo caso, pues el relato está en el documental, los invito a que lo vean. Es muy doloroso ver, y para mí marcó mi ejercicio de profesional y de vida. Primero, que no somos nada ni valemos nada, ver el rostro de una persona convertido en una gelatina, o sea, ni siquiera la figura humana de una persona, sino como un hígado de una persona, es la cara que se transforma en el momento de la descompresión del avión, que todo se voló en nada. Y segundo, también mucho de lo que vemos actualmente en esta Colombia actual, la falta de profesionalismo de las instituciones públicas y privadas, ver el saqueo por parte de los grupos de rescate. Allí también me tocó ver un ejercicio también dolorosísimo que me impactó mucho, cómo se despreciaba para agarrar una joya de un miembro de una persona que iba en el avión. Y ver también después cómo la ciudad tampoco estaba preparada para ese momento, y llegaban los helicópteros al estadio y luego a la morgue allí en la funeraria San José, y era la gente pobrecita ahí aglomerada como abejas en ese sitio, muy doloroso.
muy doloroso, muy triste. También vi posteriormente y conozco de buena fuente que se murieron muchas personas, hubo mucho dolor, y como la realidad de la vida, el muerto al hoyo, el vivo al rollo, y económicamente a las familias, Avianca los compensó o los reparó en unas sumas que para el momento eran importantes, y a muchos les cambió la vida. Vi algunos de ellos que conocía antes y los conocí después, y les llegó una bonanza que impactó su vida a esas personas y que les permitió crecer profesional y económicamente. Entonces, realmente, como el azar de la vida, el destino, no sabe uno sino el instante, y ojalá el documental recoja todas las cosas que se vivieron en ese momento, y que también el tema de los pilotos, para ellos también fue una tragedia. Hay una chica de Cúcuta que estaba casada con uno de los que estaban en el mando. Entonces también fue muy doloroso, y sí hubo un descuido, y la vida es así. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Julio. Ya le cedo la palabra a Álvaro, a Diego Rivera Tascón. Quería recordarles algo. Nosotros trajimos, esto es un tornillo de la llanta del avión. Ahora que estuvieron los muchachos en el cerro, pudieron rescatarlo. Ese es un pedazo. Hay una recreación de los pasajes, y esta es parte pues del fuselaje. Obviamente es una recreación, pero este tornillo es original. Acá hay una réplica también del avión. No es exactamente el mismo, porque eso es un Boeing de finales de los 60 que compró Avianca en el año 75. Tenía como 20 años de uso, pero bueno, vamos a escuchar a Diego. Iván, muchas gracias por el espacio, y a Julio, muchas gracias por ser el arquitecto de toda esta cuestión. Es impresionante lo que viene haciendo año a año. Mi nombre es Diego Rivera Tascón, soy primo hermano de César Augusto Gutiérrez Rivera, que murió también por descuidado, porque básicamente él tenía que viajar en el vuelo anterior, no pudo subirse en el vuelo anterior por estar leyendo un libro, que no sé qué es lo que estaba haciendo. Lo habíamos dejado en la mañana allá en el Camilo Daza, y se subió a este avión precisamente con las cuestiones. Interesante precisamente de toda esta vaina fue que por esos días teníamos un vecino piloto, y el vecino piloto, cuando nos enteramos en casa de la abuela que había muerto, o que se había dado el accidente, hasta ese momento no habían dado la lista de muertos, habían dado el accidente, llegó y nos dijo: súbense al Cessna y vamos a dar una vuelta. Lo que se vio precisamente del espartillo era como papel de fiesta, ver papel plateado de fiesta por encima de todo el cerro botado, y una gran cantidad de gente paseando de lado a lado. Entonces en la cabeza de nosotros estaba: hay sobrevivientes, o sea, hay una gran cantidad de gente dando vueltas, hay sobrevivientes, y nos devolvimos con la esperanza de hay sobrevivientes. Pero luego empezaron a llegar las bolsas al Estadio General Santander, y después de llegar las bolsas al Estadio General Santander, nos pasaron a la 14 con primera, que era precisamente la funeraria San José, efectivamente, la funeraria San José, y empezaron a entrar las bolsas, porque eran bolsas de basura en las que venían nuestros familiares, y para hacer los reconocimientos, como la despresurización hace que la gente salga, el cinturón de seguridad y la despresurización hicieron que los intestinos de las personas se salieran. Básicamente tocaba agarrar desde adentro los rostros de las personas y empujarlos hacia adelante para preguntarle a la gente: ¿usted lo reconoce o no lo reconoce? Al familiar de nosotros lo reconocimos porque en el bolsillo llevaba el pasabordo, la cuestión del pasabordo. Pero todavía nosotros teníamos la esperanza de que habían sobrevivientes, porque los primeros que llegaron a saquear, a mirar a ver qué joya había, a ver qué anillo había,
y nadie estaba preparado. No podemos culpar a una agencia gubernamental porque nadie está preparado para un choque de un avión de más de 140 personas. Y ni en este momento lo estamos. O sea, manden la defensa civil, manden ejército. No hay forma, no hay forma. Es un accidente con todas las letras. Muchas gracias por el espacio, Iván. No, siempre muy amable, loco. Muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a usted. Vamos cerrando el espacio. Si hay alguien que quiera intervenir, bienvenido. Sí. Recibí. Sí, sí. El director del documental es Carlos Melo. Es una persona genial, pero tímida. Entonces me tocó dar la cara, pero él es el artífice de todo. Ellos estuvieron en Bogotá hace 2 meses y hablamos con pilotos muy experimentados. Incluso hablamos con el presidente del sindicato de ACDA, el que le hizo contrapeso a Efromovich en el 2020 en la famosa disputa de Avianca. Entonces sí tenemos... ¿por qué? ¿Ustedes están escuchando? Si quiere, venga. Es que me preguntó si habíamos investigado con aeronáutica. Sí, yo lo único que quería era indagar cómo había sido esa voz oficial de parte de la empresa como tal, pero también he seguido de cerca el caso y he visto como también hay otras versiones donde dicen que el avión debió ser cambiado antes, ¿sí? Ok, donde el avión debió haber cambiado antes, o incluso donde las personas que estaban dentro del vuelo, un piloto estaba haciéndole el favor a otro piloto de llevarlo hasta Bogotá, cuando en realidad el trayecto era Cúcuta-Cartagena. Y creo que te faltó mencionar un poco también, porque está muy directamente relacionado a mí, y es que yo soy de Barrancabermeja, Santander, y parte de la comitiva que había sido recogida en Bucaramanga, y quería también indagar sobre si hay personas dentro del documental que estén relacionadas a la ciudad como tal, porque por la investigación que yo he hecho... De Barranca. De Barranca, sí. Sí, por la investigación que yo he hecho, es como saber si estas personas, o sea, si ustedes también se comunicaron con personas de la ciudad, porque tenía entendido que era un torneo interno de Ecopetrol, pero pues obviamente iban todas las delegaciones, ¿no? Y pues las refinerías están Cúcuta, Barranca y Cartagena. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Melo, digamos que es una idea original. ¿Por qué se dio el documental? En el año 88 murieron 4 vecinos en el sitio donde yo vivo. Estaba la familia de César Gutiérrez, que vive ahí detrás de mi cuadra, en el barrio Niza, la familia Alberto Zárate Caballero y un señor Gilberto de Ecopetrol. A través de los años, siempre como realizador, como productor audiovisual, teníamos la esperanza de encontrar un documental serio, algo que realmente mostrara la realidad de lo que sucedió. Había muchas cosas sueltas en redes sociales, pero no había nada concreto. Entonces nos dimos a la tarea de hacer la investigación. Hasta el momento hemos recogido más de 100 testimonios por toda Colombia. Lo que usted hablaba, sí, habían 3 delegaciones de Ecopetrol que iban a los Juegos Interdistritos en Cartagena. Era solamente juegos de fútbol, equipos de fútbol, porque lo hacían así, era fútbol o baloncesto, no había diferentes equipos. Entonces había un equipo que venía de Barrancabermeja que todos los equipos llegaron acá, el equipo de Barrancabermeja, el equipo de Tibú y el equipo de Cúcuta se reunieron acá y todos salieron ese día en el vuelo. Entonces estamos hablando de más de 60 y algo de funcionarios de Ecopetrol que murieron ahí en el accidente. El tema con el piloto es que
efectivamente, en el momento de abordar el avión, entra un piloto amigo, el capitán de la Cruz, y era normal, y creo que todavía sigue siendo normal, que usted pueda montar un piloto de la compañía en un puesto auxiliar, que queda ahí, usted se monta y lo traslada hasta donde tenga que hacerlo. Pero en ese momento lo que pasó es que ellos se ponen a conversar de otros temas y él delega la salida del avión al copiloto, que era una persona inexperta, y ¿Y qué? en ese momento ese avión era piloto, copiloto, ingeniero de vuelo, el ingeniero de vuelo y el puesto auxiliar, que realmente es una silla que se baja así, y si usted se quiere sentar se va ahí, el jump set. Entonces era un piloto amigo, pero ¿qué pasó? Pues obviamente en ese momento las reglas no eran tan estrictas como ahora. El piloto se pone a conversar con el amigo, le da la salida, el vuelo venía retrasado, es un vuelo que venía de Medellín, hacer la ruta Medellín, Bucaramanga, Bucaramanga-Cúcuta, Cúcuta-Cartagena, a veces iba a Barranquilla y se devolvía a Bucaramanga. Ese era el trayecto que hacía el avión. El avión en Medellín o en Bogotá, hay un cambio de avión. Creemos que es desde Medellín, de donde sale, hay un cambio de avión, cambian el avión, ellos llegan a Bucaramanga, no pueden llegar a Cúcuta porque hay mal tiempo, entonces en toda la mañana no llegó ningún avión. Sobre las ese vuelo tenía que haber salido a las 10 de la mañana, por eso muchos de los familiares no creían que ese era el vuelo de donde iban ellos, porque ellos decían, no, el vuelo salió a las 10 de la mañana, es la 1:30, ese no es el vuelo de ellos. Pero realmente en esa mañana, ese fue el primer avión que pudo entrar al Camilo Daza, entró sobre las 12 del día y ya, pues ellos venían retrasados. Entonces, el afán por salir, toda esa presión de que vamos retrasados, cuando le dan la autorización para salir, precisamente ya viene entrando más tráfico aéreo, viene otro avión de Avianca entrando, el piloto le dice que lo recomendable, le dice el controlador aéreo, es que espere 10 minutos más. Él dice que no, que lo deje salir, que van a salir en condiciones visuales y que básicamente lo que van a hacer es correrse un poco a la izquierda y superar y salir e interceptar allá la aerovía en otra parte. Hasta ahí, hasta el momento estaba bien, el controlador dice, espere, yo confirmo, le dice sí, bajo su responsabilidad lo puede hacer, creemos que las condiciones están para hacerlo, pero implicaba que realmente la responsabilidad la tenía que haber hecho el piloto, que era el que más experiencia tenía. El capitán Ardila tenía 44 años, el copiloto tenía 23 años, tenía 300 horas de experiencia en ese avión, el capitán tenía 4.000 horas en ese avión, el de mayor experiencia era el ingeniero de vuelo, que tenía 6.000 horas en ese avión. Entonces, lo que hace es que el avión despega, gira a la izquierda, no corrige el rumbo, el copiloto no se da cuenta, sigue girando a la izquierda, el piloto Ardila con el piloto Cruz están hablando de otros temas, están hablando de lo que había pasado la noche anterior, de la fiesta. El piloto de la Cruz se da cuenta que están girando mucho hacia la izquierda, el ingeniero de vuelo también reacciona y le dice, venga, ¿para dónde vamos? No vamos para Bogotá, vamos para Cartagena. Entonces se acaba digamos que en teoría, la recocha que tenían ahí, porque mucha gente que escuchó las conversaciones reales de la Caja Negra nos decía, ellos tenían una recocha ahí en la salida del avión. Y ya es muy tarde para corregir el rumbo. ¿Sí? Entran en una zona de neblina, pierden la visual, no saben ni dónde están, sobre qué terreno están, y se lo colocan directamente pues, ahí al cerro. Es como básicamente la historia y la investigación que se está manejando. Eso Aerocivil y la investigación, eso obviamente en el informe oficial no aparece realmente la transcripción completa de la Caja Negra. Ellos obvian un poco todo lo que pasó en cabina, simplemente se limitan a decir que giraron y que prácticamente se lo colocaron al cerro. Eso es más o menos la historia de cómo fue el accidente. Entonces, estamos en esa tarea, vamos a ir a Barrancabermeja, son 10 capítulos, es una serie de 10 capítulos, no es un documental unitario, es una serie documental. Entonces, vamos a hacer un primer capítulo, como es como un contexto, cómo era Cúcuta, cómo era viajar, cómo era Cúcuta en la época, el Bolívar, había mucha bonanza,
El aeropuerto era uno de los aeropuertos más transitados de Colombia, creo que aparte del Dorado, de... ¿Ah? Ese documental se está haciendo a través del Canal Tro. Ellos son los encargados a través del MINTIC, se está haciendo el documental. Entonces es una serie de 10 capítulos. Estamos hablando en contexto, hablamos con gente de la época. Bueno, también el problema que hemos tenido es que mucha gente ya no está, mucha gente ya murió, muchos testigos, mucha gente, fue hace 37 años, pero mucha gente no está. Hablamos, por ejemplo, con Álvaro Raad, que era el jefe de aeronáutica en esta región, Oriente. Nos contaba más o menos, hablaba de que Cúcuta tenía más o menos 18 vuelos diarios. El avión es un avión de la época, uno de los aviones más grandes, iba con cupo completo, 143 personas. Escogimos historias para 2 o 3 capítulos, son historias, por ejemplo, de la familia San Juan, de la familia Ronquillo, que aquí nos acompaña. Tenemos la del señor Daniel Gáfaro, que fue contralor del departamento. Hay dramas mucho más grandes, por ejemplo, de la familia Vera, que murieron los 4. Era un señor, en ese momento habían acabado de pasar las elecciones del año 88, las primeras elecciones por voto popular, y Margarita Silva había sido elegida alcaldesa de Cúcuta. La familia Vera, el señor Vera, había ganado una curula al consejo y se habían ido de vacaciones con la esposa, los 2 niños pequeños, a viajar a Cartagena, y la señora aparte iba embarazada. Entonces, fueron 5 las personas que murieron de esa sola familia. Está la familia Fuentes. Cuéntales que ninguno de los familiares se enteró que ellos iban en el avión porque se fueron de sorpresa. Sí, ellos se fueron a escondidas, no quisieron que nadie supiera, ninguno de la familia sabía que ellos habían viajado, de la familia Vera. Entonces ya cuando un vecino le dice, sí, ellos viajaron, y ellos, pues para ellos fue mucho más difícil, que no pudieron ni despedirse, no sabían exactamente por qué lo hicieron, pero ellos viajaron sin avisarle a la familia, y viajaron pues todos. Entonces hay otras historias, por ejemplo, Luis Alberto Díaz, que fue alcalde del Zulia. Él iba a viajar en el avión con los hijos, con la esposa. Él iba a acompañar una delegación de Carbocol. El caso de Carbocol es un caso también difícil. Murieron todos los empleados de Carbocol. Era una empresa que tenía un año que se había instalado en el Zulia. Viajan todos los empleados, los habían invitado a conocer el Cerrejón en La Guajira, y mueren todos en el accidente. ¿Sí? Bueno, y así muchas historias. Está la historia de la familia Gasca. Muere la esposa del dueño del circo. Muere la niña, que se llamaba Colombia, le colocan Colombia por haber nacido en Colombia, y después de ese accidente pues la familia Gasca decide quedarse en Colombia y no volver a viajar. Don Martín Gasca estaba en un circo en Barranquilla, la esposa viaja a visitarlo a Barranquilla, se lleva a la niña pequeña. Raúl Gasca, que es ahorita pues la imagen del circo Gasca, no viaja porque era un niño de más o menos 10 años y ya participaba en las funciones, y deciden que él no viaje, y viaja la hermana y viaja la mamá. Entonces esa es más o menos la historia de por qué Raúl no Gasca. Después, obviamente, pues dan la orden, los del circo viajan, son los primeros que suben, y atrás de eso pues hay historias, cualquier cantidad de historias, de los dólares que faltaban, de una maleta llena de dólares, que la familia del circo, pues sí, obviamente tenían el drama de sus familiares, pero también se hablaba de una maleta llena de dólares. La misma gente de la finca reconocen que iba mucho dinero, que iba mucho oro, que iba muchas cosas de valor. Entonces sí, descubrimos en la investigación que un mes después de que pasa el accidente, mucha gente llega allá a seguir buscando, digo, aquí vivieron como una semana, gente que llegó solamente a mirar. ¿Pero qué, familiares? No, de todas partes. Digo, aquí llegó gente de afuera, buscando entre los escombros a ver qué encontraban, porque nadie hablaba, todo el mundo hablaba de los dólares y de los dólares,
Y efectivamente nos cuenta el señor Estupiñán de la finca que un mes después una persona encuentra un maletín con $22.000. Sí, del Zulia. Pero entonces él dice, hablaba el señor Estupiñán, dice, eso era como plata maldita. Todas las personas que cogieron algo, Don León llevaba dólares, ¿no? 2.000. Y aparte, un poquito. Mi papá, León San Juan, yo soy hija, mi nombre es María Cecilia San Juan, mi papá llevaba $2.000, 1.000 que era la dote que mi papá le tenía que entregar a la Armada por la graduación de mi hermano para que pudiera viajar en el buque Gloria, que ese era por eso él fue que viajó a Cartagena a despedir a mi hermano y llevaba $1.000 de un compañero Luis Miguel que vivía también aquí en Cúcuta, pero que la mamá no podía ir, o sea, mi papá llevaba $2.000, pero mi papá los llevaba así caladitos en el pantalón, me contó mi mamá, que se los metió en bolsitas aquí en el pantalón. $2.000, no sé si se quemaron, se perdieron, se los robaron, me imagino yo, ¿no? Nosotros tenemos una réplica de, según lo que nos han contado en la investigación, es la parte más grande que quedó del avión. Sí, esa es la parte más grande. No hubo, entonces pues se pueden imaginar cómo pudieron haber quedado. Ellos, don Adriano Estupiñán nos dice, eso fue como plata maldita, pero todo el que cogió algo le fue mal. Ese señor agarró los $22.000 y se fue del Zulia. Dijo, y usted lo ve ahora y está sembrando auyama acá y está haciendo un peso. Otro señor se encontró otras cosas y estuvo preso no sé en dónde. Entonces, es un tema ahí de que, pero sí, o sea, es un tema que mucha gente no quiere tocar, pero sí mucha gente. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos con el inspector del Zulia en ese momento y decía, mucha gente de la vereda encontraba cosas y se las entregaba, por ejemplo, a los del ejército. Mire, me encontré esta cadena. Sí, échalo acá. Mire, me encontré esto. Sí, échalo acá. Otros dicen no, otros, o sea, pero sí, efectivamente sí hubo saqueo en ese asiento. Sí, claro, ahí murió Carlos Zunino de los Ronquillo, Frascueli, que también era un jugador uruguayo. Frascueli entrenaba el equipo de Barranca Bermeja, Zunino y Ronquillo, el uno entrenaba el equipo de Cúcuta y el otro entrenaba el equipo de Tibú. Ellos mueren en el accidente. Y así una cantidad de historias, por ejemplo, la familia Arboleda pierde los papás que iban a pasar luna de miel en Cartagena. Muere en el accidente. Quiero recordar a Juan Soto, del barrio Los Acacios, del condominio Valladolid, que murió, también ingeniero de Ecopetrol, que murió en el accidente. Además hay muchas historias porque para muchos era su primer vuelo. Alberto Zárate Caballero era su primer vuelo. Él se regresa de la casa, él vive en Niza y era vecino mío. El vuelo se retrasa y alcanza a venirse para la casa y hace algunas cosas ahí. Nos cuenta la familia, se monta al techo, arreglar una cosa en la antena y se cae y no le pasa nada. Seguramente si se cae, si se troncha alguna cosa, se troncha un pie, no se devuelve para el aeropuerto. Está la señora Luby, que era la empleada del aseo de Carbocol. Entonces, o sea, no sé, o sea, las cosas de la vida, pero que una empresa se lleve hasta la empleada del aseo a un viaje a conocer el Cerrejón, pues realmente eso no pasa, o sea, muy pocas las empresas, generalmente escogen las personas que van a ir, pero era la primera vez que ella también viajaba en el avión, iba feliz, iba contenta, orgullosa por el cambio, pero es la primera vez que lograba entrar a una empresa, siempre había sido de oficios varios, la que lavaba la ropa, la que de casualidad un día llegó alguien de Carbocol al Zulia y no tenía quien le lavara la ropa, entonces ella le lava la ropa y un mes después monta en la oficina y le dice, Luis, yo quiero que usted trabaje con nosotros.
y termina siendo la persona de oficio de varios. Y al año se llevan a todos para el Cerrejón y mueren todos, excepto el jefe que llegaba allá, se quedaron de encontrar allá, entonces todos mueren ahí. Melo, te quiero hacer una pregunta. ¿Se piensa llevar a la gente al Espartillo? Sí, nosotros hicimos una primera avanzada, estuvimos en el Cerro del Espartillo, para los que no lo conocen, usted lo puede ver desde casi cualquier parte de Cúcuta. ¿Sí? En ese tiempo se llamaba el Cerro La Cuchilla y es así como una cuchilla. Usted lo ve, sube y termina. Desde cualquier parte de Cúcuta usted lo ve, siempre y cuando no tenga visual con el Zulia, usted lo ve. Si usted va por el anillo vial, ahí lo tiene al frente. O sea, realmente para los pilotos era o sea, ellos sabían, o sea, llegar a Cúcuta era pasar la cuchilla o salir de Cúcuta, sabían que la cuchilla está ahí, el cerro, la cuchilla está ahí. En ese momento no se llamaba el Cerro del Espartillo, no tenía nombre, según don Adriano Estupiñán, todo el mundo le decía el cerro, no tenía nombre. Ya, y los pilotos lo conocían como el Cerro de la Cuchilla. Después del accidente, unos dicen que es el Espardillo, otros dicen que es el Espartillo, ahí es muy difícil, la gente allá dice que es el Espardillo, que porque la finca de atrás se llamaba el Espardillo. Otros dicen que es el Espartillo, pero pues no entramos en polémica con el nombre, uno lo llaman Espardillo, otros lo llaman. Pero en la aeronáutica se llama el Cerro de la Cuchilla. Eso es más. Pero se ve acá, o sea, mañana el día que ahí siempre está el cerro. Allá, imponente. Nosotros logramos llegar, es más o menos unas 2 horas y media, el camino es muy difícil, me imagino en esa época peor, hay que subir como en un carro, 4x4, llegamos hasta la finca de los Estupiñán y usted ve ahí, ya es el pedazo, la peña final del cerro. O sea, uno se imaginaría encontrar el cerro completo, no, lo que usted ya ve ahí es el puro cacho donde se pegó el avión. Y se siente pues una energía muy fuerte, es realmente ver ese, y usted lo ve y o sea le quitan las ganas de subirse, porque no hay por dónde subir, eso es una pared. Eso es una pared y eso es roca. Entonces, nosotros en la primera travesía que hicimos, el avión se accidenta, le faltaron metros, o sea, yo creo que ese avión 10 segundos y logra pasar el cerro, le pega la punta y se caen el tren de aterrizaje y los motores y se ruedan más o menos hasta la mitad de la montaña. Allá en el cerro todavía está parte del tren de aterrizaje, están algunas turbinas, están algunos motores, algunas cosas. La familia Estupiñán, que digamos es la finca donde se organizó todo el rescate, tenían una llanta del avión intacta, la tenían ahí, la tuvieron por muchos años, el papá la conservó por muchos años. El papá siempre tuvo la idea de que se hiciera un monumento con esa llanta, habla con diferentes autoridades, alcaldes que pasaban y nadie como quien dice le paró bola, entonces se aburre y dice, ¿sabe qué? Vamos a vender esa llanta. La llanta, el rin lo venden, lo funden, él se queda con el neumático está allá, en ese neumático comen las vacas agua, ahí le sirven agua y la tienen allá. Él le saca los tornillos, don Adriano le saca los pernos al rin del avión y los conserva, y ese era el único perno que sobrevivió. Entonces cuando fuimos me dice, yo creo que tengo partes del avión, entonces me dice, mira, lo único que me queda se lo regalo. Lo tenemos ahí de recuerdo. Entonces, y como esas, hay cantidad de historias, premoniciones, todas las que usted quiera. Todas las que usted quiera. Yo creo que el 50% de las personas que tuvieron alguna premonición de que algo iba a pasar. Entonces, Juan Arturo, él tuvo una premonición. Cuente la premonición, yo le cuento las que yo sé. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Arturo San Juan, soy el hijo mayor de don León. Para ese entonces yo soy médico cirujano vascular, estaba cursando mi segundo año de residencia en la ciudad de San José de Costa Rica y exactamente
para hacer la anotación. El horario GMT de San José es 1 hora previa a la de Bogotá. Entonces, siendo el accidente a las 12:03, a las 1:13 minutos aproximadamente, la noticia sale en los siguientes 15 minutos y yo en ese momento estoy llamando a mi tío Álvaro, que era el jefe de mi padre, sin tener ningún conocimiento de nada, absolutamente ningún conocimiento de lo que había sucedido, desde un teléfono del Hospital San Juan de Dios, donde yo cursaba mi entrenamiento. En ese entonces era muy fácil en San José llamar internacionalmente por un teléfono público. Simplemente uno metía monedas, marcaba número internacional y llamaba. Y exactamente en el momento en que la radio está dando la noticia de la desaparición del vuelo, yo estoy hablando con mi tío Álvaro. De hecho, él me rechaza la llamada. Él me dice, hijo, llámeme más tarde que estoy ocupado, después hablamos. Yo digo, tío, necesito urgente hablar con usted, necesito saber algo de mi papá porque él quedó en enviarme algo y estoy, como decimos vulgarmente en Cúcuta, pelando bola y necesitaba plata. Entonces, me dijo, llámeme después. Yo llamo más o menos 2, 3 de la tarde y es cuando más o menos ya me entero de la situación. Y a las 7 de la noche de ese mismo día, en ese momento mi esposa y su hermano, mi cuñado, con su esposa estaban pasando luna de miel allá. Nos íbamos ese fin de semana, porque era fin de semana festivo. Y era también fiesta allá, porque San José es también patrono de San José de Costa Rica, de la capital. Entonces era puente también y nos íbamos para la playa, cosa que no pudo suceder. Pero la premonición viene 48 horas antes. Mi hija mayor, Estefanía, ella de pequeña sufrió de hiperreactividad bronquial. Eso era un paso previo a un asma bronquial. Y a ella le tocaba dormir sentada, literalmente semisentada, para que pudiera respirar y poder dormir. Entonces yo lo que hacía era recostarme a la pared, servir de sillón, yo la ponía en el pecho, ella dormía, se le pasaba la tos y así pasábamos la noche. Entonces yo dormía, yo tenía, eso fue hace 37 años, yo tenía 33, hoy en día tengo 70. Entonces, uno a los 33 años se come el cielo, no hay nada que lo tumbe a uno. Entonces yo perfectamente dormía 2, 3 horas, me iba a trabajar, trabajaba 24, 48 horas sin sentir ningún cansancio. Entonces yo en ese duermevela en el que uno está, bueno, las madres que cuidan a los hijos saben perfectamente qué es eso, ¿no? Dormir a pedazos, levantarse, dormir a pedazos, a levantarse. Yo abro los ojos y veo la imagen de mi padre, la cara la veo inerme, fría. Yo me pregunto, ¿esto qué es? Me vuelvo a dormir, me vuelve a aparecer. Yo quedé totalmente desconcertado porque nunca soñé con mi padre ni absolutamente nada de eso. Y bueno, eso fue un martes y eso sucede exactamente un jueves 17 de marzo de 1988 a la 1:13 de la tarde. Esa fue mi premonición. Yo soñé con la muerte de mi padre. Muchas gracias. Sí, aparte de esa premonición, hay varias. Por ejemplo, Juan Carlos Arboleda, que los papás murieron en la luna de miel, nos cuenta que la mamá le había dicho días anteriores, hijo, estoy soñando con 2 ataúdes. Y le decía, ay mamá, pero ¿qué será mío? Y en una de esas estoy yo. Y él le decía, mamá, ¿qué cosa? El papá trabajaba en el Agustín Codazzi y era el encargado de hacer los microfilms de las fotografías aéreas que se tomaban en Colombia, de las ciudades y eso. Y meses antes estaban en el almuerzo y le dijo,
me van a ascender, el señor que tiene el puesto superior se jubila y me van a ascender, pero tengan cuidado porque todo el que ha llegado a ese puesto se ha muerto. Cosas así, ¿no? Otra persona no pudo dormir la noche anterior, que se sentía muy nervioso, no durmió, al otro día se despidió de la esposa de una forma que nunca lo había hecho, con una vecina que hacía muchos años ni se hablaba, fue y se despidió, y bueno, entonces se quedaron como la cosa. Otro señor le ha dicho a la esposa, yo estoy soñando desde hace varios días que un avión se cae encima de la casa. Decía, no, pero no sueñe eso. Otra persona se fue a despedir y el niño pequeño que tenía, creo que es una de las funcionarias de Carbocol, el niño pequeño no se le despegó, le decía, papá, no se vaya, o sea, tuvieron que prácticamente que arrancárselo de los brazos porque el niño después de eso lo veía. Entonces, con los días le decía, mire mamá, ahí está mi papá sentado, no lo ve, está jugando conmigo, bueno, cosas de esas que realmente son muy fuertes. Estamos viendo imágenes del Espartillo justamente, atrás. Esas imágenes las logramos hacer el avión se choca más adelante, unos 100 metros más adelante. La gente cree que mucha gente confunde que esa marca la dejó el avión, ¿sí? La gente dice, ahí quedó como una marca, como una aquí. No, esa no es la marca del avión. Realmente el sitio del accidente es un poco más arriba, es un poco más allá adelante, y ahí ya no existe nada. O sea, ahí ya volvió a crecer los árboles, no hay absolutamente nada. Pasando la punta arriba, hay como un plan, donde cae ya la otra parte del avión. Nos cuenta la familia Estupiñán que hay un señor Juan, que apareció meses después, que él decía que era hijo de la señora Lidia Vázquez del circo. No hemos podido corroborar si hacía parte de los Gasca o no, pero él siempre dijo que era hijo de la señora Lidia Vázquez. Y él construyó una pequeña capillita, una gruta allá arriba. Entonces él dice, yo no creo que sea de los Gasca, porque él trabajaba como con Copetran y traía un bus de Copetran y siempre traía aquí, trajo todos los insumos para subir el cemento y dijo, eso fue muy rápido, en 2 o 3 meses construyeron una capilla allá arriba. Y nosotros no llegamos hasta la capilla, tenemos que hacer un segundo viaje, ahorita hablamos del homenaje ya final, porque allá está algunas fotografías, están algunas cosas que familiares que han ido o duraron durante varios meses y años yendo, hay algunas cruces, hay algunas cosas que han llevado, también se habla de que hay restos humanos todavía allá que se conservaron, hay como unas urnas donde gente que ha encontrado restos humanos los han colocado y están ahí en esa capilla allá en la cima del cerro. Y como homenaje final, bueno, la serie es de 10 capítulos, están las historias puntuales que les he marcado, hablamos con rescatistas, va a haber un capítulo solamente cómo vivieron los rescatistas, cómo les tocó, Cruz Roja, Defensa Civil, hay un capítulo con expertos que nos van a contar y analizar qué fue lo que hicieron los pilotos, porque se salió así, aunque eso ya es un tema casi que juzgado, pero pues ellos van a tocar ese tema de los expertos. Va a haber un capítulo con la delegación de Barranca Bermeja, va a haber un capítulo con la delegación de Tibú, va a haber un capítulo con la gente de la vereda, cómo les tocó a ellos también, de un momento a otro, que les dijo, que es una vereda, no sé, en esa época de 100 personas y de un momento a otro aparecieron más de 1000 personas acá, pues cómo les tocó, cómo ayudaron ellos en las labores de rescate. Y el capítulo final, hay un capítulo final donde vamos a colocar una placa con las personas que fallecieron y se va a colocar allá en Campo Alicia. Y el pensado de ese día es llevar algunos familiares, llevar un grupo de algunos familiares. Yo creería que la subida al cerro es muy difícil, pero al menos van a llegar al punto. Esa es la finca de los Estupiñán. Ese fue hasta el punto donde pudieron llegar.
donde queda este pequeño, ahí se golpea el avión, en la cimita acá. No sé si podamos, ¿eso me puede ayudar ahí un poquito? No, acá, señalizando acá. Sí, allá arriba, ¿solo? Sí, más o menos ahí arriba, ya, coronando el cerro, porque es que hablan de que yo creo que el cerro le faltaron 50 metros para verlo, o 100 metros, una cosa así, no fue mayor. Pues. Ahí se golpea el avión, y ese ya es la roca final. Entonces, toda esa pared, todo ese cerro es así, es pared, con árboles, pero es una piedra. Entonces por eso pues el impacto fue tan fuerte que casi que hubo un pequeño incendio, casi que como cuando se evapora la gasolina y ya. Y hubo un derrumbe, si hablan de un gran derrumbe que tapa toda esa parte del avión y por eso pues fue realmente muy difícil encontrar en ese primer golpe muchos de los cuerpos pues no, pues desaparecieron, ¿no? No hubo forma. ¿Cuántos cuerpos rescataron? La gente habla que yo creo que no recogieron ni la mitad de los cuerpos. Pues, no había forma. Y muchos pues quedaron allá. Meses después se encontraron cuerpos. No fue fácil esa labor de reconocimiento y algunos cuerpos quedaron completos. Siempre se habla de los cuerpos de los niños, que fueron los que se habla de 2 niños. Era Colombia y el niño de los Vera, seguramente fueron como los cuerpos que pudieron reconocerse. A Monseñor Olave lo reconocen por los hábitos, por su... Sí, lo declaran Camposanto, pero pues ahí hay como cierta discrepancia con la gente del cerro, porque ellos no querían que se declarara Camposanto, porque Avianca estaba pagando por cuerpo que bajaran. Entonces, para ellos, pues no querían que se declarara Camposanto. Entonces se demoraron unos días, al final tomaron la decisión que sí, porque pues, se estaba volviendo al final como negocio. Entonces llegaban con bolsas, mire, traje esto, y eso fue lo que más o menos se vivió allá en... Bueno, yo quiero, por favor, para cerrar, que le demos un aplauso a los familiares. Aquí tenemos a Giselle Ronquillo, no sé si ella nos quiera dar un testimonio de su papá, Eloy Ronquillo, Gloria del Cúcuta Deportivo, que al menos nos cuente un poquito su vivencia. Mira, está aquí. Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Giselle, soy la hija menor de Eloy Ronquillo. Pues mi papá, primer jugador importado del Millonarios en la época del Dorado, DT del Cúcuta Deportivo en el 49, amante del deporte, amante del fútbol, trabajó en la Colombian Petroleum Company en su momento, después logró ingresar a trabajar en Ecopetrol, un hombre muy correcto, muy decente, yo creo que como el papá de ustedes, gran amiga de Miguel, de Yuyo, que somos de la época. O sea, personas que fueron muy lindas, caballeros, de recordar, ¿sí? Este homenaje yo creo que para ellos es lo máximo porque nadie lo ha hecho, nunca lo hizo. Y fue algo que nos marcó. Yo tenía en ese entonces 17 años, nos marcó para siempre, porque nunca se olvida. Todos los 17 de marzo siempre se acuerda y todos los días uno los recuerda porque fueron personas muy buenas. Entonces, mi papá fue un hombre de esos. Nunca se quiso nacionalizar, siempre fue ecuatoriano. Se casó con mi mamá, que es venezolana. Y bueno, o sea, nacimos 8 hijos, soy la menor de ellos. Toda la vida vivimos en el barrio Colsac. Casas que les dio la Colombian Petroleum Company en su momento y somos de las pocas personas que quedan todavía viviendo ahí en el barrio. ¿Qué más les cuento? Sí, difícil momento. Mi papá iba muy contento, iba muy feliz porque se iba a encontrar con sus grandes amigos que eran Carlos Unino y Frascueli, su equipo que lo quería muchísimo. Él presentía algo porque
le pidió a mis hermanas una oración que ella rezaba en un momento como de que pasara algo. Entonces le dijo, hija, anótame en un papelito la oración esa que tú haces para cuando pasa algo. Entonces, ¿pero por qué, papá? Dijo, no, por si pasa algo. Ella se lo anotó en un papelito y él se lo guardó en un bolsillo que él tenía en el pantalón, como eso le decían el bolsillo hechizo, chino, algún nombre así. Y ahí se lo encontraron. Cuando el cuerpo de él apareció fue el solo tronco, sin rostro, sin brazos, sin piernas, porque así era que aparecían. Ahí en el bolsillo tenían el papelito, sí, lleno de sangre y vuelto nada, pero ahí estaba el papelito. Y una de las cosas por lo que lo reconocieron fue esa. Otra fue porque los documentos los tenía en el bolsillo del pantalón. El bolsillo, la parte de atrás del pantalón le quedó hacia adelante y ahí en el bolsillo tenía los documentos, llenos de sangre, barro, todo, pero se veía la identificación que era él. El accidente fue el jueves, él apareció hasta el domingo. Y ya lo último le decían a mi mamá, señora Graciela, lo que usted pueda, una mano, un brazo, una pierna, lo que usted pueda decir que él era, porque hay que hacer un levantamiento de acta de función. Si no, eso va a quedar allá declarado camposanto y después va a ser un problema. Entonces, lo que usted quiera, o sea, vayan y miren, sí, esa pierna, sí, ese es, o ese brazo, sí, ese es. Y él tenía una cicatriz, entonces le decía a mis cuñados, que fueron los que lo reconocieron, que si veían un brazo con la cicatriz, pues que cogieran el brazo. Pero afortunadamente pues no pasó, apareció el tronco y era él, porque ya mis cuñados fueron los que lo reconocieron. Entonces esa es una historia muy dura, triste en su momento, y bueno, lo seguiremos recordando, de verdad que sí. Muchas gracias. Por favor, un aplauso para los familiares. Muchísimas gracias, ya nos están cerrando. Le mando muchas gracias de verdad por asistir. ¿Cuándo sale el documental? Esperamos que sea estrenado en marzo del año entrante, que es el aniversario 38 del accidente. Yo creería que es lo más probable que salga. La placa la vamos a colocar en octubre. Ya estamos mirando el grupo de personas que va a ir a colocar la placa, a estar allá en el sitio. El que quiera subir y tenga la fuerza de ir hasta arriba, pues nosotros nos vamos a quedar ese día y vamos a ir hasta el sitio, hasta allá. Pero así la idea es que vayan, se conserve allá un monumento, alguna cosa que realmente sirva de homenaje. Un saludo de las hermanas Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un agradecimiento especial a Iván, al equipo de producción.